se atraviesa una frontera terrestre. Esta es la situación. Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer. Lo digo porque a lo largo de estos últimos años lo que hemos visto en Ceuta, por supuesto también en los puntos más críticos, Melilla, las Islas Canarias, las Islas Baleares, en definitiva las costas también mediterráneas y atlánticas de España, ha sido una reducción sistemática de la llegada de flujos migratorios de origen irregular. En concreto, en lo que llevamos de año, se han reducido esos flujos en torno a un 36-37%. El año pasado también, de manera consistente, se registró una reducción de esa migración irregular, de las llegadas, en torno a un 40%. Y, por tanto, lo sucedido ayer rompe una dinámica consistente de reducción de los flujos irregulares. Es cierto, y quiero también apuntarlo, que durante estos últimos días, posterior al conocimiento de esta sentencia, se produjo un repunte de llegadas de migración irregulares a la ciudad autónoma de Ceuta. Y, de hecho, en coordinación con el Gobierno autonómico, de la ciudad de Ceuta, el Ministerio del Interior ya había preparado la habilitación de un CATE, de un centro de atención temporal a emigrantes, o a extranjeros, mejor dicho, para facilitar todas las labores de documentación, de reseña, de triaje y agilizar en consecuencia las repatriaciones y las expulsiones a los países de origen de estas llegadas de migrantes irregulares. Pero, en todo caso, esta situación, en efecto, es inédita, rompe la tónica que veníamos registrando en toda España de reducción sistemática año tras año, mes a mes, de las llegadas de migrantes irregulares y, por tanto, pues, tenemos no solamente que actuar en lo urgente, sino también no olvidarnos de actuar en lo importante. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de España? Y he compartido también con el presidente de la ciudad autónoma, el señor Rivas. En primer lugar, en relación con la seguridad, gracias a la apuesta que el Gobierno de España y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha venido desarrollando durante estos últimos años, aumentando las capacidades de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en una media de un 10% en ambos cuerpos, hemos aumentado en 400 el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que, combinados también con el despliegue de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra, también con el aporte de la Armada, lo que pretende es garantizar esa presencia en la ciudad autónoma de Ceuta, en sus calles, en sus plazas, para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos y vecinas ceutís. En segundo lugar, para dar una respuesta coyuntural a la espera de ver exactamente qué modificaciones legales tenemos que hacer, si es que las hubiera, hemos solicitado a la empresa pública Sasamar, también en colaboración con la Armada y, por supuesto, también con la Guardia Civil, el despliegue de boyas en el Espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y, al menos, crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera, dando, por tanto, cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo. En tercer lugar, lo que estamos haciendo es agilizar todo lo que tiene que ver con los expedientes y la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular, fundamentalmente desde el día de ayer. Como ven, ya se está produciendo la salida de muchos de estos migrantes. En todo caso, en el día de hoy, con carácter de urgencia, se ha reunido la Comisión de Asilo para proceder a la materialización de esos expedientes de expulsión que faciliten, por tanto, la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular en nuestro país. Y, finalmente, una cooperación con el país vecino, con Marruecos, entre otras cosas, para no solamente luchar, como estamos haciendo de manera reiterada durante estos últimos años, contra las mafias que trafican seres humanos y que, por cierto, hablamos del número de llegadas, por supuesto, es
muy importante, pero queremos también lamentar el número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España, entre Marruecos y la ciudad autónoma de Ceuta. A mí me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutíes y también al conjunto de la sociedad española. La política migratoria es una política central de las políticas públicas del Gobierno de España. Durante estos últimos 8 años la hemos levantado con mucho esfuerzo, con recursos económicos y con mucha cooperación con los países de tránsito y de origen, liderando debates importantes, como es, por ejemplo, el Pacto de Migración y Asilo a nivel europeo que se hizo bajo presidencia española de la Unión Europea en el año 2023. Y como siempre digo, esa política migratoria tiene los siguientes ejes. El primero, la protección de fronteras. En Ceuta, lo que hemos hecho durante todos estos años ha sido no solamente tecnificar, sino modernizar y también complementar o sustituir el perímetro fronterizo, además de elevar el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En segundo lugar, además del control de fronteras, cooperar en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos con los países de origen y de tránsito. Eso lo estamos haciendo con Marruecos, lo estamos haciendo con Mauritania, lo estamos haciendo con Senegal, lo estamos haciendo con una zona muy caliente que vive situaciones muy difíciles y complejas como es el Sahel. En tercer lugar, lo que estamos haciendo son políticas de integración. En cuarto lugar, la política europea a través de ese pacto de migración y asilo. Y finalmente también, como he dicho antes, esa ayuda, esa cooperación con los países de tránsito y de origen, no solamente desde el punto de vista de lucha contra las mafias, el tráfico de migrantes irregulares, sino también, lógicamente, en el desarrollo de estos países. Porque al final lo importante es que se queden en esos países y se creen las condiciones de oportunidad que necesitan también esos jóvenes para poder quedarse en sus países. Estas son las políticas que estamos poniendo en marcha, en esa política migratoria transversal que estamos impulsando desde el Gobierno y que me parece importante no perderlo de vista, porque estamos hablando, en este caso desde la ciudad autónoma de Ceuta, que para que nos hagamos una idea, toda esta zona es la zona donde mayor diferencia de renta hay en el mundo, entre el continente africano y también Europa. Esa es la singularidad, pero también la belleza de ciudades autónomas tan singulares, tan especiales, que representan pues, Melilla y, en este caso, también Ceuta. Y, por tanto, quisiera terminar como empecé, haciéndonos cargo, por supuesto, de la situación que vive en los ceutíes. En segundo lugar, manifestando nuestra colaboración y cooperación absoluta y compromiso de volcar todos los recursos del Estado para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, de manera urgente. El Estado está aquí. Defendemos la seguridad y la convivencia en Ceuta como la defenderíamos en el perímetro de la M30 en Madrid, porque, en definitiva, para nosotros habrá, desde el punto de vista geográfico, un centro y una periferia, pero desde el punto de vista institucional, político y de desarrollo, por supuesto que no hay periferia y hay centro. Somos todos uno y ese ejercicio de empatía y de compromiso lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Creo que soy el presidente del Gobierno que más veces ha visitado la ciudad autónoma de Ceuta. Hemos puesto en marcha inversiones muy importantes para el presente y el futuro de Ceuta, como es, por ejemplo, el puerto, como es la interconexión eléctrica, como son espacios que vamos a habilitar para que se puedan construir viviendas y un largo etcétera que saben perfectamente los ceutíes. Evidentemente, lo que tenemos que garantizar también es la seguridad de los vecinos y vecinas de esta
preciosa ciudad, esta maravillosa ciudad, y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España, lo que estamos haciendo ya desde el Gobierno de España. Y una última consideración, el presidente de la Ciudad Autónoma también de Ceuta me ha trasladado que bueno, pues hay pequeños comercios que están cerrando como consecuencia de esta situación. Vamos a analizar qué políticas podemos también habilitar desde el Gobierno de España para poder ayudar a esas tiendas, a esos pequeños comercios, a esos autónomos que lógicamente pues, se ven también en una situación difícil como consecuencia de esta crisis que hemos sufrido en el día de ayer. Pero en todo caso, confianza, compromiso por parte del Gobierno de España y absoluta cooperación, en este caso con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar un par de preguntas. Mi compañero Roberto tiene el micro. Buenas, presidente. Diego Naranjo, del Faro de Ceuta. Hablando de las devoluciones, me gustaría saber que es verdad que se están regresando muchos marroquíes de manera voluntaria, pero quedan muchos desperdigados por toda la ciudad, no solo por el entorno fronterizo. Así es. Me gustaría saber si el Gobierno de España se ha dado un plazo para esas devoluciones y, sobre todo, cómo se va a realizar esas devoluciones, porque es bastante complicado, como le digo, porque no solo están en el entorno fronterizo. Bueno, tiene usted razón, lo hemos tratado precisamente en la reunión conjunta que hemos tenido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el Ejército, con las Fuerzas Armadas en definitiva y también, lógicamente, con el Gobierno. Lo que se ha pedido también es a la Policía Local, a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Ceuta que informen también a estos migrantes que están en otras partes de la ciudad y no en la frontera de que se han abierto esas fronteras y que ya pueden proceder a su salida. Por tanto, hay además de, digamos, todo lo que tiene que ver con la comisión que se está celebrando de asilo y, por tanto, los expedientes de expulsión que se vayan produciendo, lo que hay también yo creo que es una labor de información para que, en efecto, estas personas puedan voluntariamente también salir de la Ciudad Autónoma de Ceuta y regresar a sus ciudades de origen. El plazo, cuanto antes. Cuanto antes. Tenemos experiencia, desgraciadamente hemos vivido una situación muy semejante en el año 2021. Creo que la colaboración y la cooperación con la Ciudad Autónoma de Ceuta fue extraordinaria. La solidaridad del resto de territorios del país también fue muy positiva, sobre todo cuando hablábamos de menores, pero en todo caso lo más urgente ahora mismo es recuperar esa normalidad, garantizar la seguridad y sobre todo no poner en riesgo la convivencia. Me atrevo, lógicamente, con todo el respeto institucional que le tengo al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, hemos hablado muchas veces de la importancia de la convivencia en esta ciudad. Yo creo que esa también, su diversidad es uno de sus principales atractivos y también de sus fortalezas. Y eso es algo que creo tenemos que preservar todos los gobiernos, no solamente con nuestras políticas y nuestros actos, sino también, lógicamente, con nuestros discursos. Y el Gobierno de España siempre va a estar en esa situación. Y luego, sí trasladarles dos cosas más. Nosotros hemos hablado con las autoridades marroquíes, están dispuestas a cooperar para agilizar toda esa repatriación de ciudadanos de su país de origen y finalmente trasladarles, se me había olvidado comentarlo en la introducción, que el ministro Fernando Grande Marlaska permanecerá también aquí unos días para que siga en persona la evolución de esta crisis. ¿Qué dice, señor presidente? Quisiera preguntarle, usted estuvo al frente de la crisis en el año 2021, conoce perfectamente lo que ocurrió, ahora está, digamos que supera 4 o 5 veces la de aquella en número. ¿De verdad cree que existe colaboración por parte de Marruecos, teniendo en cuenta que alguien que va a la frontera y durante horas observa cómo no existe ningún tipo, entre comillas, de tapón al otro lado y que se entra como el que entra en una feria, exactamente igual? Venían al grito de ¡Viva España! Y muy contentos, no sabiendo exactamente prácticamente hacia dónde iban. Me gustaría saber si realmente cree que existe cooperación de origen antes de la solución que se pueda dar ahora por parte de Marruecos. Y segundo, en relación al tema de los menores, claro, se está hablando de 7.000 menores. Ya ha costado reducir el número de menores de la ciudad de Ceuta, a pesar de tener la modificación de la ley de extranjería. ¿Cómo se va a canalizar esa derivación hacia otros territorios? Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera, lo primero, no olvidemos el marco.
El marco, el contexto en el que se produce esta crisis es un contexto en el cual, durante estos últimos años, de manera sostenida, lo que se ha registrado ha sido una reducción del flujo de la migración irregular. Esto es así. En términos agregados, en términos generales, un 36% en el año 2026, lo que llevamos de año, y un 40% en lo que llevamos, o lo que en relación con el año 2024, en el año 2025. Esto es el marco, es el contexto. Evidentemente hay lugares específicos, como es la ciudad autónoma de Ceuta, en donde hay repuntes, y los ha habido durante estos últimos días, efectivamente como consecuencia de una propagación en las redes sociales, a través de las mafias, de una lectura, yo creo que también interesada, de una sentencia del Tribunal Supremo, que efectivamente tenemos que ver cómo gestionamos. Cómo gestionamos, no solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, más aparente, situando boyas para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y, por tanto, se puede producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera, pero también desde el punto de vista legislativo, si tenemos que modificar algunos aspectos de las leyes para poder garantizar esas repatriaciones en frontera de la manera más eficiente posible. Y en eso está el Gobierno de España, las dos cosas, en lo urgente, pero por supuesto también en lo importante. Segundo, si nosotros hemos tenido estos datos de reducción de las llegadas de migrantes irregulares es porque hemos tenido una colaboración muy razonable con los países de origen y de tránsito. Yo puedo entender la situación que ahora mismo está atravesando la ciudad autónoma de Ceuta, pero es evidente que si nosotros queremos luchar contra las mafias, reducir la migración irregular, necesitamos cooperar con los países de origen y de tránsito. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España con todos los países del norte de África y también del África occidental, Mauritania, Senegal, Gambia y también, lógicamente, interlocutando con otros países, en este caso del Sahel, a los cuales antes he hecho referencia. Eso no significa, bueno, pues que hayamos manifestado a nuestro país vecino y un país aliado el que tenemos que agilizar y que tenemos que dar una respuesta mucho más contundente a lo sucedido desde el día de ayer en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero creo que esto es muy importante subrayarlo porque, entre otras cosas, la interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021 y, por tanto, lo que esperamos es que esa cooperación pues, se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas y en los próximos días con el objetivo de recuperar esa normalidad. Y la segunda de las cuestiones es que, en efecto, nosotros ahora mismo tenemos, yo creo que un marco legal, en fin, siempre respetando el Estado de Derecho, al Poder Judicial, a la Fiscalía, pero tenemos un marco legal mucho más seguro, mucho más certero a la hora de gestionar la realidad de los menores. No me atrevería a decir una cifra, porque efectivamente eso serán las autoridades de Interior quienes pues, trasladen, espero que durante las próximas horas, las cifras de esta crisis, pero lo que sí que quiero decir es que tenemos un marco mucho más vamos a decirlo así, seguro a la hora de proceder a la gestión de los menores. Y no olvidemos tampoco, y querría también recordarlo, porque, en fin, vivimos también lo que vivimos en el año 2021, que también muchos padres y madres de estos menores marroquíes pues, demandaron su regreso después de esta crisis. Y eso también pues, será un elemento que tengamos que incorporar en nuestra interlocución con Marruecos. Y con esto me gustaría terminar trasladando, por supuesto, lo que he dicho al principio, que nos hacemos cargo de la situación, que el Gobierno de España está con Ceuta, como lo está todos sus compatriotas, todos los ciudadanos españoles y españolas, y, por supuesto, que nosotros vamos a defender la seguridad, la convivencia, la prosperidad y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta como si vivieran en la M30 de la capital de España, porque no hay periferia y centro cuando estamos hablando de la seguridad, de la prosperidad, de la convivencia y la cohesión de cualquiera de los territorios y de cualquiera de las ciudades de nuestro país. Nada más y muchas gracias.